Estamos por acá compartiendo con los hermanos en una reunión de Zoom. Agradecemos a todos los que están por acá conectados. Tenemos en pantalla a Rosemary Rose, a Cristian Vadillo, a Juan Carlos, a Juan, a José Sánchez, a Brian Luciano. Saludos, saludos. Saludos desde República Dominicana. Se conectan desde México, Estados Unidos, Puerto Rico y diferentes partes. Agradecemos a todos por su participación. Vamos a comenzar por Cristian Vadillo, a ver si nos puede comentar con relación de algo que considere que está afectando de manera general el evangelio primeramente, también el modelo que vemos de iglesias y cómo podemos mejorar la situación o qué podemos hacer nosotros como cristianos para esto. Considero que el problema fundamental, principal que existe en las iglesias ahora mismo es la falta de capacitación bíblica. Estamos viendo que muchas congregaciones abunda el entretenimiento, las actividades recreacionales, conciertos, eventos, espectáculos, y se ha dejado a un lado la instrucción bíblica. Y al hacer eso, vemos que hoy en día muchos cristianos, muchas personas que están en estas congregaciones, cuando se ven obligados a presentar una defensa de lo que creen ante el mundo, ante la sociedad que vivimos, que es relativista y todas estas cuestiones, pues no pueden presentar un argumento bíblico, sino que ellos, los argumentos que presentan son basados en el mismo mundo. Que si no juzgar, que si Dios es amor, que esos son los mismos conceptos que hay en el mundo. Y en sí no hay una contracultura que se supone que sea la iglesia del mundo. Porque una cosa, la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. El sistema del mundo está compuesto de personas que se rebelan contra Dios, que no quieren saber nada de Dios. Y la iglesia es la contracultura. La iglesia representa el reino de Dios y su justicia, a Cristo como Señor de todas las cosas. Y no vemos esa contracultura o la iglesia interviniendo en la cultura y que se vea en manifiesto ese conflicto entre la luz y las tinieblas, como diríamos. Vemos que las tinieblas se han arropado de todo y que se han introducido en la iglesia, porque la palabra de Dios ha quedado en un segundo plano. Cuando la Biblia nos dice en los Salmos que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestro camino, y estamos caminando en un sentido general a ciegas. Está caminando la iglesia sin rumbo, sin norte, cogiendo un pedacito aquí de la Biblia, un poquito de positivismo de acá, un poquito de psicología de allá. Entonces no hay un mensaje cristocéntrico, bíblico, no existe. Entonces todo es emociones, todo es sentimentalismo, todo es entretenimiento, todo es formalismo también, tradiciones. Ya la iglesia evangélica se ha convertido en lo mismo que sucede dentro de la iglesia católica, donde la gente es de una denominación por tradición familiar, ¿sabe? Y son evangélicos por tradición, no por convicción. Lo mismo que sucede en el catolicismo romano. Y hay muchas cosas, porque hay muchos factores, hay muchos elementos. Pero yo pienso que ese es el principal, el que no hay capacitación bíblica. La palabra no está en el centro
de la iglesia, y al no estar en el centro, pues la iglesia va divagando de un lado a otro, y las respuestas que busca la gente no siempre están en la Biblia, sino en las propias ideas de uno mismo, en las filosofías del mundo, en las tradiciones del mundo, incluso hasta en el ocultismo, brujería dentro de la iglesia, que eso uno se queda como de bobo, porque la iglesia evangélica luchó, la reforma protestante luchó precisamente contra la superstición y el misticismo que existía en aquella época, de la venta de indulgencias, del purgatorio, de las reliquias. Y hoy en día la iglesia evangélica en general se ha convertido en lo mismo que en un momento dado, en sus inicios, luchó en contra. Eso es lo que puedo decir de esto al respecto de esta situación. En tu opinión, podemos decir en tu opinión que desde tu perspectiva, tú consideras que la falta de conocimiento bíblico, la falta de una base doctrinal sólida está llevando a gran parte de la iglesia a abrazar falsas doctrinas y prácticas que nos están alejando entonces de una vida cristiana y de promover de mejor manera el evangelio de Jesucristo. Así mismo es. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tú, yo, el que nos ve, el cristiano de a pie, que no somos pastores, que no somos ministros, que no somos evangelistas reconocidos ni nada de esto, en carácter personal. Carácter personal. Fomentar, promover el estudio de la Biblia. Enseñar, porque el conocimiento bíblico, o sea, no hay que ser un erudito, un académico. Yo no estoy diciendo eso, pero sí, el cristiano debe tener un conocimiento básico, pero a la misma vez general, de las doctrinas fundamentales del cristianismo, del evangelio. Y si uno tiene cierto conocimiento, pues uno comparte ese conocimiento con otras personas y le fomenta, le promueve el estudio de la Biblia. Para que esa persona individualmente haga lo mismo y vaya esparciéndose ese sentimiento de búsqueda en la palabra, de escudriñar en la escritura, pues se vaya esparciendo en grupos, en colectivos, en comunidades, y eso vaya impactando a la sociedad poco a poco. Porque no se puede vivir un cristianismo individualista. Ese es uno de los problemas que también estaba viendo ahorita un escrito de alguien que dice ser cristiano. Esa persona dice que no podemos juzgar, la salvación es individual. Y yo digo, la salvación es individual, pero no individualista. La salvación que nosotros tenemos no es solamente, ¿sabes?, de nosotros mismos, sino que es parte de un colectivo, de una comunidad que es la iglesia. Amén. Que son los redimidos por el Señor. Y nosotros, si somos salvos, si hemos conocido el evangelio, pues nosotros tenemos que anunciar el evangelio. El evangelio es eso mismo, buena nueva, un anuncio, y compartirlo con los demás, porque uno no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista o tener un título o un ministerio. Si usted es cristiano, usted tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, compartir el mensaje de salvación, predicar el evangelio, de acuerdo a su conocimiento, a cualquier sea el conocimiento que usted tenga, pero después que esté basado en la escritura, está esparciendo la semilla. Y es como la parábola del sembrador, ¿sabe? La palabra es la semilla que va a caer en diferentes suelos. Y cuando caiga en un buen suelo, va a dar fruto. Amén. A 30, 60 y 100 por uno.
Bueno, los que conocemos a Cristian Badillo sabemos que él pone su granito de arena desde su canal de YouTube y también lo vemos activo en las redes sociales. Lo felicitamos por eso y esperamos que todos los que estemos acá de alguna u otra manera también imitemos eso del hermano Cristian. ¿Considera sí o no que debemos de, hasta cierto punto, buscar un cambio en el modelo de evangelización? Quizás hemos descansado por mucho tiempo en, en el modelo tradicional tipo piramidal, donde el evangelio viene desde el púlpito o única y exclusivamente desde un púlpito o de los pastores o de los ministros y consideras entonces que debemos procurar un cambio más personal, más celular de tú a tú. Sí, eso debería ser así. Cuando vemos en la Biblia, Jesús mandaba discípulos de dos en dos. No mandaba uno solo a predicar. En los hechos pasa lo mismo. Estaba Pablo, Bernabé, Sila, Juan, Pedro. Habían grupos, 3, 4 hermanos que se juntaban y formaban como grupos y evangelizaban lugares. No era un solo individuo, sino que eran grupos de 3, 4, 5, 6 personas que iban esparciendo la semilla. Porque si estamos solamente desde un modelo piramidal donde el líder de la congregación es el que dice las cosas, pues entonces los de abajo, los que están abajo, pues le delegan toda la responsabilidad al líder. No debe ser así. El líder tiene que delegar la responsabilidad a todos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? El pastor no es un dictador. Amén. El pastor no es un rey. Esto no es una jerarquía, esto no es el catolicismo romano. Todos nosotros somos iguales en Cristo. Hay que hay cada uno tiene sus roles en la congregación, pero en cuanto a la evangelización, debe ser más amplio, debe ser también uno a uno, personal. A mí me gusta el modelo de The Way of the Master, de Ray Comfort y Kirk Cameron, que ellos tenían un programa de televisión que ellos evangelizaban a la gente uno a uno, pero iban ellos dos, o sea, iban dos, de dos en dos, así. Eso es un buen método y era bíblico. ¿Sabes? Todo lo que ellos estaban ahí era por la Biblia, los 10 mandamientos, y luego le mostraban la incapacidad del hombre de poder ser salvo por sus propios méritos y la necesidad de un salvador. Entonces ahí entraba en el evangelio de Jesucristo, la salvación, y hay sus métodos, Después que sea bíblico está todo bien. Porque el problema es que la evangelización hoy en día es una evangelización que se ha dañado mucho por la influencia del mundo, por la influencia de la psicología, del coaching, del positivismo. Entonces vemos una evangelización como que friendly, pero que no te dice la verdad. O sea, te dice amigable, amistosa, pero no te dice la verdad. Te dice las cosas a mitad, a medias. No te dice, sí, Dios te ama, Dios murió en la cruz por pecadores, pero no les dice, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que abandonar tu estilo de vida y venir a los pies de Cristo. Pues esa parte la han omitido y han optado por la más atrayente al mundo. ¿Para qué? Para subir los números de la congregación y el dinero también. Porque si al mundo le gusta lo que tú estás enseñando, pues ya la iglesia dejó de ser iglesia. Jesús dijo, ay de ustedes, no estoy citando directamente, pero estoy parafraseando. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes. Se está buscando mucho el favor de la gente o ser atractivos, sí, a la gente, y se le está restando eficacia al evangelio.
Así mismo es. Bueno, gracias, Cristian, por la primera ronda. Vamos a regresar. Yo creo que aquí hay tema suficiente para dar unas cuantas rondas. José Sánchez nos puede compartir por acá qué consideras que está siendo un problema para el evangelio en modo general y también para el modelo de iglesias. ¿Qué crees? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué debemos de hacer nosotros como hermanos en la fe, como cristianos? Claro que sí, hermano, claro. Muchas bendiciones. Y una de las cosas que a mi entender están haciendo mucho daño dentro de las iglesias es el clásico evangelio de la prosperidad, que lo vemos muy marcado y de cierta forma está causando realmente lo que podríamos llamar la herejía moderna, lo que más está arrastrando personas en el ámbito del evangelio. Nosotros podemos ver que ya no importa la prédica, ya no importan los cánticos, ya lo que importa es atraer personas y que llegue el momento de las ofrendas, que llegue el momento de que me den lo mío. O sea, cuando el modelo de iglesia dicta que lo más importante y lo que debe de tener la supremacía es la prédica del evangelio, es la enseñanza de la Biblia. Nosotros vemos una alteración en el orden de las prioridades de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Entiendes? O sea, el orden debe de ser la prédica, debe de ser la enseñanza. Primero incluso que los cánticos, lo que popularmente se le llama la adoración, primero que la ofrenda. O sea, en un culto racional, que falte todo, como te digo, todo. Pero la palabra, la buena enseñanza de la Escritura, como dice la Biblia, la leche no adulterada debe de tener la prioridad. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay lobos rapaces que se han introducido en las iglesias para hacer todo lo contrario. Prioridad al emocionalismo, prioridad al piano y la batería, que suenen bien duro para que muevan tus emociones. Doy una prédica floja, porque la visión no es que te arrepientas, que conozcas a Dios, que el Señor transforme tu vida. Y luego de eso, entonces, hacemos el énfasis en lo que es la ofrenda, en lo que es el tú darme, y eso es lo que a mi entender forma parte de la herejía moderna más grande de este tiempo. O sea, nosotros ya no nos estamos enfrentando como la iglesia primitiva a personas que digan que Jesús no es Dios. Nosotros no nos estamos enfrentando a personas que digan que la Trinidad no existe, que eso es un cuento. No, nosotros nos estamos enfrentando a personas que ni te hablan de Jesús, ni te hablan de Dios, ni te enseñan la palabra, y lo que quieren es tu dinero. O sea, es igual que lo anterior, una herejía, algo que no aprovecha en nada, pero es algo diferente, algo nuevo, que es lo que suena más atrayente, que es lo que suena más actualmente, más engañoso, más lejos de la escritura. De hecho, hay personas que se van al extremo todavía más y dicen que Dios murió en la cruz, o sea, Jesús murió en la cruz para que tú fueras rico. O sea, no fue para limpiarte tu pecado. No fue para pagar tu deuda, para conciliar la relación entre Dios y el hombre. No, fue para que tú fueras rico. O sea, a ese nivel de distorsión es que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día con este evangelio de la prosperidad, que se basa todo en dinero, en darme, y no importa absolutamente más nada. O sea, Dios lo que te quiere a ti es millonario. Y no es, no es que un cristiano no pueda prosperar, no es que un cristiano no pueda tener
lo suyo. No estamos diciendo eso. No estamos llamando gente a ser pobre. Pero que el énfasis del evangelio no es que Dios murió en una cruz para hacerte millonario. Exacto. El enfoque que tiene el tú pertenecer a una iglesia, el tú predicar, no es que te traigan las ofrendas. Porque, dicho sea de paso, la Biblia dice que tú, o sea, debes de recibir las ofrendas, pero también dice qué tú vas a hacer con las ofrendas. Hay un dicho popular que dice que el agua que se estanca es la que hace limo. ¿Entiendes? O sea, un agua que corre no va a ser limo. Haciendo alusión a que si tú tienes esa afluencia de dinero, si tú tienes tanta riqueza, no es porque tú estás ayudando a los pobres, como enseña la escritura, a la viuda, al desamparado, a las personas que necesitan a tu alrededor, a la iglesia, ¿entiendes? O sea, se supone que si tú estás acumulando, tú no estás cumpliendo con lo que enseña la escritura. Y eso debemos tenerlo presente. O sea, tú recibes, pero la Biblia te enseña a ti qué tú tienes que hacer con lo que tú recibes. Ayudar a las misiones. Hay muchos hermanos que tienen su vida en peligro alrededor del mundo predicando el evangelio. ¿Entiendes? Y yo solamente lo que quiero es que me den. Yo solamente quiero ir a Estados Unidos, pero aquí mismo está Haití. Nadie va a Haití. Nadie va a África. ¿Entiendes? Nadie va a los países musulmanes. No. Solamente Estados Unidos, República Dominicana cuando conviene. Y Miami, wow, qué rico Miami. Los grandes hoteles. Así no. Eso no es lo que enseña la escritura. La escritura nos enseña a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aquellos que crean, bueno, pues esos son salvos. Eso es lo que yo entiendo que está haciendo tanto daño y que está distorsionando tanto el evangelio hoy en día. De hecho, muchas personas dicen que cuando tú vengas a los pies del Señor, todos tus problemas se van a resolver. Que el problema que tú tienes en tu vida es porque tú no estás sembrando tu dinero en la iglesia. Y no hay una verdad más lejana que esa. O sea, los problemas tuyos comienzan, de hecho, cuando tú eres cristiano, cuando tú comienzas a resistir el pecado, cuando tú comienzas a obedecer a Dios, cuando la Biblia te enseña no mienta y tú tienes que hablar una mentira. No, espérate, yo no lo puedo hacer. Cuando la Biblia te dice no tengas sexo fuera del matrimonio, tú dices no, tengo que abstenerme. Ahí es que tú comienzas a tener los problemas, a sufrir por seguir el evangelio. Pero no, ellos te dicen a ti que con tu ofrendar, que con tu darle tu dinero a ellos, con tu darle tus joyas, tu casa, tu sueldo, tus problemas se resuelven. Y eso no es así. O sea, es como que a ti te duele la cabeza y yo te unte un mentol en el dedo gordo del pie. O sea, te estoy dando una medicina o un tratamiento muy diferente a lo que tú realmente necesitas. O sea, tú lo que necesitas es a Cristo, tú lo que necesitas es conocer el evangelio, tú lo que necesitas es como le enseñó Dios a los discípulos. Le dicen, ustedes me aman. Los que me aman son los que guardan mis mandamientos. O sea, nosotros lo que necesitamos es guardar los mandamientos de Dios, no hacernos millonarios. No creer que por ofrendar vamos a resolver todos nuestros problemas. Eso no es así. Se está vendiendo como una varita mágica. Ven a Jesucristo que te va a resolver todos los problemas y sobre todo los económicos. Así es, así es, Cuando no así es es. Inclusive, secundando lo que mencionas, he escuchado pastores de estos de la prosperidad que relacionan la pobreza con la maldición o con el pecado. Claro, es así, es así. Tristemente, eso es lo que vemos. Siendo expresiones y alusiones a que un cristiano no puede ser pobre, o sea, monetariamente, económicamente, ¿no? Porque esto sería una señal de que estás bajo maldición de Dios Claro, así o, es. o de que está en algún pecado. Así es, así es. ¿Y qué vemos? Vemos que justamente el caso de Job, o sea, vemos que todo lo que aconteció con su vida estuvo en las manos de Dios. De hecho, muchas personas se enfocan, wow, Job fue fiel, wow, él se mantuvo, pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que Dios fue quien hizo que él se mantuviera como él se mantuvo. O sea, lo perdió todo, pero Dios no hizo que perdiera su fe. Y eso es lo maravilloso de la historia de Job, ver cómo
a pesar de tú no tener nada, inclusive perdió hasta la salud, perdió su esposa, los hijos, todo, y aún así Dios lo preservó. Podemos ver el caso un poquito más al futuro de los apóstoles. ¿Qué tenían los apóstoles? Absolutamente nada. De hecho, sus muertes fueron crueles, muy crueles. O sea, no podemos ver opulencia en ellos, en el mismo Jesús. ¿Qué nosotros vemos en Jesús? O sea, pobreza. Son O sea, polos, no lo ven. son polos opuestos. Yo digo que el evangelio es un llamado a desprendernos de este mundo. Exacto, exacto. Son polos opuestos. Y en esto yo concurro contigo, José, en el sentido de que yo considero que el falso evangelio de la prosperidad, porque no es un evangelio, sino que es un falso evangelio. Es Un falso, claro. está en mi perspectiva entre los primeros 3 enemigos actuales, o sea, en la actualidad del evangelio del Señor Jesucristo. Entre los primeros 3 debe de estar este falso evangelio de la prosperidad. Esto es Exacto. puro, esto es algo diabólico. Absolutamente. De hecho, la Biblia habla muy expresamente, donde dice que no podemos servir a 2 dioses. O tú le sirves a la riqueza o le sirves a Dios. O sea, no puedes dar las 2 aguas, porque el asunto que sucede con el dinero es que cala en el corazón, en la mente, y se transforma en una avaricia. Por eso es que Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y ven, sígueme. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque su Dios era su dinero. Y eso es justamente lo que nosotros vemos detrás de todo este evangelio. O sea, no están siguiendo a Jesús, no están siguiendo los mandamientos de Dios, no. Es que están siguiendo su propio Dios y se visten como ángel de luz para engañar, ¿entiendes? Pero esa gente tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa gente van a tener su parte. Gracias, José, por la primera ronda. Me parece excelente. En realidad, yo también concurro. Creo que es un problema serio para el evangelio y para la iglesia en general. Bolívar Jiménez, desde Puerto Rico, ¿qué nos puede aportar en esta primera ronda? Creo que hay tema suficiente para dar al menos 2 rondas. Todavía quedan muchos enemigos allá afuera. Hay muchos enemigos que podemos identificar, problemas, situaciones que están haciéndole muchísimo daño al evangelio del Señor Jesucristo, a diferentes modelos de iglesia, de evangelización, y de alguna manera es importante que saquemos este mensaje allá afuera para que otras personas también, los que no se hayan dado cuenta, comiencen a notar o a identificar estos problemas, porque es el primer paso para poder resolver un problema, debemos de identificarlo. Así que, Bolívar Jiménez, ¿qué nos comentas? El audio, tienes que corregir el audio ahora. Ok, Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? Aquí primeramente, a los hermanos, yo entiendo que uno de los problemas que estamos teniendo es la falta que hay de transparencia en el mundo cristiano religioso que estamos viviendo hoy en día. Nos encontramos que especialmente aquí en Puerto Rico, pues el ciudadano común que vemos de por ahí, pues en las 100 por 35 villas cuidadas, pues en todas las esquinas vemos una iglesia. Y a lo mejor tú le puedes hablar a una persona, ¿verdad? De la palabra del Señor y todo eso, y quizás la persona ve para la iglesia como un lugar donde pues se habla de Cristo y un lugar, y cada quien tiene un concepto diferente de lo que es la iglesia. Y yo entiendo que hace falta mucho el tacto personal con cada persona, especialmente la visita, es muy importante sobre todo eso, porque yo he notado que en muchas iglesias cuando tú vas, pues a veces se pierde el enfoque de la persona que está dentro de, vamos a llamarle, de un culto, de un servicio, esa falta de seguimiento. A veces muchas personas pueden ir por una necesidad
que está pasando suya, de un familiar, y a veces se pierde ese tacto por esa persona. Quizá le pueden coger el nombre, quizá le puedan hacer el llamado al frente, el famoso llamado, pero a veces se pierde el tacto con esa persona. Y yo entiendo, conceptualizando y llevando a la par lo que habló Cristian Vadillo y lo que habló el hermano Deo Gracia, que uno de los problemas es la prosperidad. Se está predicando un evangelio que no es el evangelio conforme a la escritura, y hace tanta falta mucho el tacto personal, el evangelio puro. Yo digo que una persona que cuando va a la iglesia, pues primeramente, ¿verdad? Aparte de tomarle el nombre, pues hay que darle seguimiento a esa persona, ¿verdad? Aparte de su nombre, mantenerla en oración, darle seguimiento, cuáles son sus necesidades, ¿verdad? A veces no solamente podemos depender del pastor, también yo entiendo que hay líderes en la iglesia que deberían de ser para eso. Y a veces se pierde ese enfoque en esa visita que está yendo a ese lugar, a ese culto, al servicio. Y a veces se pierde eso. Y a veces hemos visto un evangelio hoy en día que lo que vemos es un club, es un lugar donde se recauda dinero y se pierde el enfoque directamente lo que es el evangelio de Dios. Se está enseñando un evangelio light, un evangelio bien cómodo, que tú puedes ir allí, escuchar 2 o 3 palabras de motivación, tú cooperar con una ofrenda o con diezmo, y ya, y como que todo terminó ahí, y tú te vas vacío en tu casa. Mira, y verdad, y lo digo con mucha reverencia, yo fui a un servicio y una de las experiencias que a mí me pasó es que yo vi a una señora llorando en la esquina, y yo vi a que nadie se le acercó. Yo me sentí mal, como visita. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú me entiendes? Aquí no estamos hablando de brincos y saltos. Aquí no estamos hablando de imponer manos. Aquí estamos hablando que a veces hay muchas personas con necesidades internas que necesitan a veces un abrazo, necesitan seguimiento, necesitan una llamada, necesitan una visita. ¿Me entiendes? Y hace falta mucho eso, el tacto con muchas personas que visitan ese es el momento oportuno que muchas veces Dios pone y muchos los pasan por alto. Era como los discípulos hoy estaban enseñando en Hechos capítulo 5, versículo 40, cuando los apóstoles predicaron el evangelio, y sin embargo, a pesar de eso, ellos fueron azotados y les prohibieron de todas maneras que no predicaran el evangelio, pero sin embargo, ellos se fueron gozosos porque se sintieron dignos de recibir afrenta por el evangelio, y volvieron de nuevo y siguieron predicando el evangelio de Dios. Es muy diferente al evangelio que se está enseñando hoy en día, que enseña un evangelio cómodo, un evangelio sin sufrimiento. El evangelio cuesta y va a costar. El verdadero evangelio de Dios, que en verdad quiera seguir el evangelio de Cristo, va a costar. Y es bueno que toda persona que se lleva a la iglesia, empezando nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, le enseñemos a otros, mira, seguir a Cristo cuesta, ¿me entiendes? Estamos aquí para ayudarte, a orar por ti, pero el evangelio no es un jardín de rosas, pero va a costar. Y hace falta mucho eso, el tacto, el modelo bíblico, porque el evangelio que se está enseñando hoy en día verdaderamente no es evangelio que me hablan las escrituras. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo hermano Gracia, hermano Cristian Vadillo. Y sobre un sentir que yo tengo también, que le pido mucha oración sobre todo eso, un sentir que tengo en el Señor, y el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Yo claro, quizás no soy expenso de palabra, pero Dios lo sabe todo. No, claro que sí, ¿no? Y te agradecemos. Lo importante es esto, traer estos temas sobre la mesa, porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias diferentes.
ha tenido experiencias diferentes y no se le puede restar importancia a ninguna de estas experiencias. O sea, lo que tú acabas de mencionar, yo considero que es sumamente importante. O sea, hay muchas iglesias y modelos que quizás se están construyendo más basados o centrados en un protocolo religioso y están perdiendo el norte, están perdiendo la perspectiva de ese lazo, de esa unión, de ese contacto, de esa relación personal con el hermano que necesita el apoyo, que necesita el abrazo, que necesita una palabra que dijiste, el seguimiento, que necesita una llamada, que necesita una carta, que necesita una visita, que necesita oye, ¿sabes qué? Estamos aquí para ayudarte. Entonces, eso pasa y por lo menos yo lo veo que esto es algo con lo que tienen que lidiar por lo general las iglesias que crecen mucho en número, que son muy grandes. O sea, a veces crecen tanto y tanto que no tienen la capacidad de llegar de manera personal a cada uno de sus integrantes o de las personas que van de visita. O sea, yo he ido a visitar iglesias sumamente grandes. Llego a la hora del servicio, comienza el servicio, termina el servicio, saludo, digo hi, adiós, bye. No sé quiénes son los pastores, no sé quiénes son los líderes, no sé absolutamente nada. Por allí dejan un papelito donde uno pueda dejar el nombre, si quiere dejar alguna información para que alguien contacte a uno más adelante. Y muchas veces vemos que ese contacto cuando llega es, bueno, con la intención de que te unas, como mencionabas, como un club, pero no se da ese contacto, esa hermandad, ese contacto, ese tacto que necesitamos muchas veces, ¿no? Así que considero que sí, que es importantísimo y eso es bueno traerlo sobre la mesa también. Rosemary Rose. Bendiciones. Mira, hoy en día ha dañado mucho los profetas, los falsos profetas, que se hacen llamar apóstoles. Oh my God. Todo esto de profetas y apóstoles que la gente lo busca mucho porque pues ellos dicen que Dios le dijo, que Dios, y se llevan mucha gente enredada en cosas que no dice la Biblia, porque lo dicen ellos, y tampoco lo dice Dios, ¿sabes? Porque lo dicen ellos. Eso yo creo que está afectando mucho esto de la iglesia. Sin duda, yo también hago eco de eso. Eso sin duda está afectando demasiado porque eso afecta de múltiples maneras. Afecta al evangelio de manera general porque la mayoría de estas profecías no se cumplen ninguna. O sea, yo digo, no se pueden cumplir porque en realidad Dios no ha hablado. Esa es la primera vía que yo encuentro que se ve afectado el evangelio. La segunda es que lleva a que las personas confíen en estas supuestas revelaciones, en estos supuestos sueños, profecías y manifestaciones, muchas veces más que en lo que dice la palabra del Lo Señor. que dice la palabra, sí. Eso es sumamente peligroso. Ya que hay una iglesia bien grandota, yo no sé si en Texas o en esos sitios de por allá, por Texas. Y eso es lo que están enseñando los falsos profetas, cómo tú haces para profetizar y todo eso. Y eso no se ve bien. Yo no lo veo bien. No, y no está bien. Bueno, al menos nosotros, la postura bíblica nos enseña que no está bien, que no está bien. Esto es una ola que se ha venido de hace un tiempo hacia acá, algunas décadas hacia acá, de personas volver a hacerse llamar profetas, hacerse llamar apóstoles. Y esto ha sido algo, bueno, prácticamente está de moda, al punto de, como bien decía Rosemary, tenemos escuelas, tenemos personas que están promoviendo este tipo de modelo, donde las personas se hagan profetas, se hagan apóstoles, les enseñan supuestamente cómo ser profetas, ser apóstoles. Y vemos una fábrica dentro de este movimiento de personas jóvenes de todas las edades que cada día salen en las redes sociales haciéndose llamar profetas, profetizando, declarando, decretando cosas que nunca se cumplen y que sencillamente
continúan haciéndoles daño al evangelio y daño a las personas que quieren buscar de Dios, que quieren tener un aprendizaje bíblico sano con este tipo de prácticas. Así que creo que sí, creo que está muy bien esa aportación también. Gracias, Rosemary. Juan Carlos, desde México, ¿qué nos quiere decir, Juan Carlos? En tu experiencia, ¿qué tú crees en México? No sé, todos vivimos en países diferentes. Yo estoy en Estados Unidos, Rosemary está en Estados Unidos, José Sánchez está en República Dominicana, Juan Carlos está en México, tenemos a Joshua desde Panamá, tenemos a Cristian y a Bolívar desde Puerto Rico. Así que aquí hay diferentes lentes, diferentes perspectivas y diferentes experiencias, porque cada quien lo vive en su país y a su manera, pero siempre encontramos que aunque estamos en regiones diferentes, en países diferentes, hay muchas cosas en común. Háblanos, Juan Carlos. Bueno, pues un saludo primeramente y muchas bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén. Verlos, no en persona, pero así en vivo, más o menos. Pero bueno, pues yo en mi experiencia que he ido a las iglesias, pues lo más peligroso es lo que dice Deogracia, el evangelio de la prosperidad, todo el ungimiento de todo, de panes, el fetichismo se puede decir, ¿verdad? Eso es peligroso, esas falsas profecías que les dicen a unos que les va a ir bien, que mañana les va a ir bien y no les va bien y se amargan con Dios y salen de la iglesia, todo eso, ¿verdad? Eso es muy peligroso, hermano, y pues es todo. ¿Qué más puedo decir? No, hay muchas cosas, pero sin duda yo creo que eso va a ser algo repetitivo, porque es que eso es lo que estamos viendo, lamentablemente. La prosperidad dañaba el evangelio. Es que el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, si nos fijamos, es un movimiento que arrastra todo lo demás. Todo esto de las profecías, de los sueños, de las revelaciones, de los apóstoles, de los profetas, de los fetichismos que mencionaba Juan Carlos, todo esto existe y subsiste dentro del movimiento del evangelio de la prosperidad. Así es, así es. De ahí viene. Esto no lo vemos en las iglesias reformadas, esto no lo vemos en iglesias que no necesariamente sean reformadas, pero que son bíblicas. O sea, este movimiento no se ve sino única y exclusivamente dentro del modelo del evangelio de la prosperidad. Así es, y el problema es que es la falta de leer las escrituras, hermano, de escudriñarlas y de leerlas en su contexto, todo eso también pues, afecta, ¿verdad? Era lo que mencionaba Cristian Badillo comenzando. Cuando comenzó el turno, Cristian mencionó que precisamente el desconocimiento bíblico es lo que nos está arrastrando a todo lo demás. O sea, tenemos todo esto metido dentro de las iglesias y haciéndole daño al evangelio porque no hay el conocimiento bíblico suficiente. Exacto. Creo que está Joshua por acá conectado desde Panamá. No sé si pueda aportarnos. Estaba ocupado. Había estado ocupado. En realidad no sé. Vamos a ver si vamos a darle un minuto para que se conecte y nos aporte si puede. Hermano, deme nada más unos minutitos que ya voy llegando a la casa. Bueno, listo entonces. Regresamos con Cristian Badillo, una segunda ronda y sigue creo que José Sánchez, una segunda ronda. Hay más cosas allá afuera. Yo sé que hay más cosas. Cristian, ¿qué nos puedes mencionar? Profeta. La escuela de profetas que ahora están de moda. No vas a ir para la escuela de Benicio Molina allá en Puerto Rico. No, para allá. Para allá no voy, pero hay una escuela que por ahí los lunes, por allá por Carolina con Benny, donde él va a entrenar a las personas que supuestamente Dios usa y él les va a enseñar cómo profetizar, qué hablar. O sea, él lo estaba diciendo en un live, que él los va a entrenar para que ellos desarrollen su supuesto don de profecía y lo que va a hacer es adoctrinarlo con las cosas que él cree. El fetichismo que escuché ahorita ahí que están hablando, de los pósters, de los aceites ungidos, de, mira, Guillermo Maldonado,
que hoy estaba repartiendo pañuelos unidos allá en Miami, en la iglesia de él. Eso es fetichismo. Y eso está, el fetichismo, eso está regado. Y es lo mismo que ocurría en la iglesia católica en la época de la Reforma, con la adoración de reliquias, con el agua bendita, con los escapularios, con las imágenes del divino niño Jesús, con la estatua de la Virgen de Guadalupe. Es lo mismo. Lo mismo, la iglesia evangélica se ha convertido en un neocatolicismo romano. Un neocatolicismo, un nuevo catolicismo, donde incluso enseñan que la salvación es por obras. O sea, es lo mismo que enseña la iglesia católica, la salvación fe más obras. Sabe que hemos visto una distorsión tremenda. Lo que es la superstición, el espiritismo. Esto del espiritismo de las transferencias de energía, que si hay lugares especiales donde hay ciertas energías positivas o negativas, pues eso existe ahora en las iglesias. Yo he escuchado, no, que tú tienes que ir al monte porque en el monte es que Dios te va a hablar y Dios te va a revelar cosas. Y la gente lo cree y dice, vaya, no, si lo dice fulano, yo voy para allá, voy para el monte. Porque Dios lo usa de manera poderosa. Michael Carpiadosa con lo de la unción de la harina, que eso fue una locura el año pasado. Que él pegó que si la harina tenía poder y yo no sé, y que si actos proféticos. A esas locuras le llaman actos proféticos. O sea, como en el Antiguo Testamento, a veces Dios le daba ciertas instrucciones a los profetas de hacer ciertas cosas, pero esas cosas eran ordenadas por Dios y tenían un propósito. Pues, ¿qué pasa? Ahora vemos gente que se cree profeta y dicen que Dios los instruye para hacer esas cosas. Y vemos a Benicio Molina, que cuando aquí hubieron los temblores el año pasado, dijo que Dios le habló y le dijo que él tenía que unir las costas de Puerto Rico. Y prendió el carro y se fue de madrugada para San Juan, para la Capitolio, a unir allí el Paseo de la Princesa. Y dice que lo transmitía en vivo. Y él orando y llorando, y tú veías él echando aceite. Se fue para Guánica, regando aceite allí, que creo que lo multaron recursos ambientales por estar echando allí aceite. Ahora, disculpa que te interrumpa, ahora esto de las redes sociales y la tecnología provee un elemento nuevo que contribuye también al avance de estas personas. O sea, el protagonismo. Les permite a ellos cierto protagonismo. Y por eso vemos que se graban la mínima oración, la mínima acción que hagan, la graban y la transmiten en un video o la transmiten en sus redes sociales, porque estas herramientas le están proporcionando a ellos cierto protagonismo, le dan la capacidad de hacerse protagonistas. Por eso es que ellos mencionan a veces, no, porque como el profeta fulano del Antiguo Testamento le habló al rey, pues así yo estoy haciendo, le estoy hablando a los senadores, y tú lo ves que graba conversaciones con senadores del gobierno, con gente del gobierno, porque en su mente él cree que es un profeta como los del Antiguo Testamento. El protagonismo, él quiere como que ese protagonismo que tenían los profetas en cierto momento de la historia, pues ellos quieren ese protagonismo que se refleje en ellos, como que ellos son los que tienen la responsabilidad profética de advertir al mundo lo que Dios le ha dicho a ellos. Tienen y están en eso. El síndrome del Mesías. El síndrome del Mesías. Hay un síndrome que es así, se llama así, y precisamente está relacionado con esa actitud, Vamos con José Sánchez, una segunda ronda. José, ¿qué nos puede añadir? Mientras tanto, Cristian, quiero regresar contigo, pero para que específicamente me toques estos puntos.
la distorsión de la obra del Espíritu Santo. La distorsión sobre la obra del Espíritu Santo, legalismo y libertinaje. Considero que esas son también unas plataformas que hay que analizarlas, que debemos de prestarle atención. José Sánchez, háblanos, ¿cómo está República Dominicana? Segunda ronda, ¿qué crees? ¿Qué está afectando? Bueno, en mi opinión, lo que veo que afecta mucho es la justificación. Y no es la justificación por Dios, la justificación por obras. Nosotros, dependiendo de la cosmovisión que tengamos sobre lo que enseña la Escritura, eso va a regir nuestra vida, eso va a regir nuestra forma de pensar y cómo nosotros actuamos o reaccionamos ante la sociedad, entiéndase todo, o sea, me refiero a todo, ante la iglesia, ante todo. ¿Qué vemos hoy en día? Vemos personas que no se sienten culpables de pecado. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de personas cristianas. Personas que vemos muy claramente donde ellos se autoperciben como buenas personas, ellos se autoperciben como ganadores de la salvación y que si ellos no hubieran aceptado a Dios, Dios no hubiera podido hacer absolutamente nada. O sea, estamos viendo con eso mismo, con ese mismo accionar, un desconocimiento total de lo que enseña la Biblia, tanto de lo que somos nosotros como de lo que es la obra de Dios en la vida de cada ser humano. Porque si algo nos enseña la Escritura, por ejemplo, en Juan 6:44, es que nadie puede venir a Dios si no es Dios quien lo trae a Jesús, y Jesús entonces le resucita. Haciendo un breve análisis de ese pasaje, nos podemos dar cuenta de que nosotros somos para Jesús un regalo de parte de Dios, y que ese regalo tan especial y tan preciado no puede venir por obras humanas, sino por la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos dentro de la iglesia? Un grupo de personas que ellos sí se sienten fiadores, que ellos sí se sienten íntegros, que ellos sí se sienten todo suficiente y tiran por tierra el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es el que sí nos acerca a Dios, que es el que hace todo el trabajo, como mismo dijo Jesús en la cruz. Él dijo, consumado es, o sea, ya no hay que hacer fiadores de obras, ni de buenas caridades, ni de nada de eso, porque ya Dios hizo la obra. Pero estas personas vemos que no se sienten realmente que tienen una deuda ante Dios, o se sienten como con ese compromiso, wow, Dios dio su vida por mí, yo tengo que humillarme cada día. No, ellos se sienten altivos. Vemos un corazón vemos un corazón altivo, y donde incluso ven a los demás cristianos como inferiores. Y eso es algo que de cierta forma crea una apatía dentro de la iglesia y entre hermanos. Eso promueve también el individualismo, y eso es algo que realmente lo veo muy mal, muy mal dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el evangelio, porque dicho sea de paso, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es esa coinonía entre hermanos, es como esa confraternidad que debemos de tener el uno por el otro, y ese compromiso que tenemos que tener fielmente ante Dios. Y no, estas personas se creen autosuficientes, se creen muy grandes, se creen muy superiores, y creo que hoy en día esa es una de las cosas que también están haciendo mucho daño dentro de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Sí, me parece bien, segundo todo lo que dice el hermano José en su aportación. Creo que es importante que le prestemos atención a estas cosas también.
Vemos también mencionaste algo que es muy común en las iglesias. A veces este sentimiento, no sé si es algún tipo pienso que es religiosidad, sí, pero una religiosidad mala, donde personas comienzan a manifestar esta superioridad religiosa que mencionaban, ¿no? De que se creen quizás merecedores de esto o de alguna forma creen tener el favor de Dios sobre otras personas o estar en alguna posición de ventaja. Exacto. Cuando realmente en el cuerpo de Cristo somos todos partes del mismo cuerpo y somos todos hermanos menores de nuestro hermano mayor. Exacto, es así. El llamado es a estar unidos, a procurar el bienestar de nuestro hermano, aconsejarnos, exhortarnos, amonestarnos con amor, con paciencia, con mansedumbre, orar los unos por los otros, el estudio bíblico, Exacto. procurar que vayamos juntos al estudio bíblico. Joshua desde Panamá, creo que ya está listo. Gracias, José. Vamos con Joshua un momento que nos traiga una aportación y regresamos entonces con Cristian Vadillo nuevamente. Joshua. Ok, mis hermanos, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Dios les bendiga a todos. Sí, vamos a hablar un poco acerca del panorama que vivimos aquí en la República de Panamá. En ciertas ocasiones se han dado malas interpretaciones por parte de algunas denominaciones cuando se habla con respecto a la palabra del Señor. Y en muchas ocasiones se toman en cuenta ciertas costumbres que no van acorde a su voluntad. Por ejemplo, aquí en Panamá, muchos que siguen el evangelio tienen un mal concepto cuando hablan con respecto al aceite. Y en muchas ocasiones se utiliza el aceite para ungir las casas, los carros, entre otras cosas, incluso hasta dinero. Y entonces se ha llegado a malinterpretar este concepto con respecto a las diferentes categorías, porque lo establecen así algunas personas, que hay en la unción, como unción financiera, unción de risa, unción de convulsiones, entre otras cosas que se han manifestado en ciertas denominaciones. Aquí en Panamá no hay muchas iglesias reformadas. No con esto estoy diciendo que las iglesias reformadas son infalibles, por supuesto que no, solo que muchas de esas iglesias realmente toman en cuenta la sola escritura, lo que va en base a lo que ya está establecido. Sin embargo, hay algunos que aún en esta actualidad que vivimos, en el siglo XXI, viven bajo supersticiones, bajo sueños y bajo cosas que en realidad no van acorde a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando le dan la definición acerca de la unción, acerca del aceite que se manifestaba en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, hay algunos que dicen, pero tú tienes que cubrirte con ese aceite para que nada malo te pase. Pero en muchas ocasiones aquí en Panamá se utilizan aceites de cocina para ungir los diferentes locales y para ungir a las personas y llegar a la conclusión de que por medio de ese aceite tú tienes la protección divina. Y cosas como esas son similares a la brujería. Porque tales cosas, si lo comparamos con la actualidad, vemos que hay ciertos ritos y costumbres que muchas personas paganas lo aplican. Y es muy similar a lo que se vive en diferentes denominaciones. Por esa razón, el aceite que se utilizaba en el Antiguo Testamento era un aceite especial y que se mezclaba con diferentes especias y se convertía en un aceite perfumado. Y cuando Dios daba la instrucción a las personas, específicamente a los profetas, ellos iban y ungían ¿a quién? A las personas que eran escogidas por el Señor como reyes. Y podemos ver que habían diferentes oficios en aquellos tiempos. Habían 4 oficios, tales como reyes, sacerdotes, profetas y jueces. Pero cuando Cristo vino a la tierra,
todos esos oficios que eran individuales o personales para cada persona o para cada juez, rey, sacerdote, Jesucristo lo completó. Y ya para este tiempo, pienso que no hay necesidad de utilizar ciertos aceites para llegar a la conclusión de que vamos a ser protegidos, o por decirlo así, por medio de ese aceite vamos a recibir cierto poder o cierta unción. Cosas como esa hay que aclararlo dentro del ambiente cristiano. Sin embargo, en muchas ocasiones no se aclara. Aquí en Panamá se vive de tantas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y aparte, cuando uno cuestiona tales cosas, ellos llegan a la conclusión y dicen, no, tú no eres de edificación, tú te tienes que apartar de mí porque tú realmente no conoces la visión que yo tengo. Pero ¿qué visión tienes tú? ¿Acaso esto va ligado conforme a lo que está establecido por la palabra? Por supuesto que no. Y claramente no tan solo hay, por decirlo así, una ignorancia en cuanto a esto, sino que también hay una ignorancia en cuanto a estudios escatológicos, aparte de esos estudios escatológicos, con respecto a cómo interpretan la santidad, aparte de eso, cómo se debe manejar realmente la vida del cristiano. Aparte de eso, llegan al punto de concluir de que nosotros somos salvos, por decirlo así, por obras, y tales cosas no están escritas en la Biblia, sino que claramente la palabra nos dice cómo vamos a tener ese cambio. Y el protagonista principal no somos nosotros, sino que es Cristo a través de nuestra vida. Y por eso, como hechura suya, vamos a reflejar obras buenas, porque claramente el que nos justificó es el que nos va a perfeccionar. Eso es lo único que quiero decir, hermano. No, ya con eso aportaste unas cuantas cosas, Joshua. No, pero Dios le bendiga. yo creo que eso hace eco de lo que había mencionado Juan Carlos, que tuvo que salir, sobre todo los fetichismos. Yo creo que en unos países más que en otros, pero vuelvo y digo, es algo que se repite, prácticamente lo estamos viendo en todas partes. Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana. He visto videos de diferentes partes del mundo con las mismas prácticas, digamos. Creo que el hermano José quería aportar algo más con relación a la autoridad bíblica y a la supremacía bíblica. Así que vamos a darle la oportunidad. Amén, amén. Yo creo y me parece que nosotros tenemos que volver a la Escritura. Que la razón no la tenga Cristian Badillo, que la razón no la tenga José Luis Sánchez, que no la tenga Moisés, que no la tenga el pastor tal. Seamos como la iglesia de Berea, que cuando Pablo iba y les predicaba, con todas las introducciones que Pablo daba, las salutaciones, como bien se le llama, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, etcétera, ellos no cogían eso. Decían, tú eres de Dios, vamos a ver, y confrontaban con las escrituras. Entonces, luego de eso, sí aplicaban y sí seguían lo que enseñaba las escrituras. Hoy día nosotros vemos una especie de, no sé si decir ignorancia o mezcla con ignorancia y burla, cuando tú citas las escrituras y cuando tú te mueves en base a lo que la Biblia enseña. Sacan la vieja confiable. Tú juzgas. Tú no eres nadie para juzgar, solo Dios no puede juzgar. No estoy hablando de personas del mundo, estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de las personas que se suben en los púlpitos, la gente que va recurrentemente a la iglesia, gente que oran, que leen su Biblia, todo perfecto. Pero cuando tú les confrontas con lo que enseña las Sagradas Escrituras, vemos que realmente la Biblia no tiene esa autoridad principal en sus vidas. Y algo que nosotros debemos de comprender es que Dios es su palabra. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia,
nosotros estamos en la mente de Dios, sobre lo que Dios es, lo que Dios opina, lo que Dios piensa sobre cualquier tema. La Biblia tiene diversos temas. Aquí hemos mencionado los apóstoles y profetas. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña cuáles son los requisitos para elegir apóstoles y profetas. Y por eso es que estamos en contra de eso, porque uno de los principales requisitos es ser nombrado por Dios directamente. ¿Y qué vemos en las Escrituras? Esos son requisitos. ¿Y quién hoy en día lo puede nombrar Jesús? Nadie. Por eso es que nosotros estamos afirmados en que eso no va. El evangelio de la prosperidad, no. El Señor dice que no nos preocupemos por qué hemos de comer, ni de beber o vestir, que Él nos suplirá con todas las cosas que a nosotros nos hagan falta. Y nos pone de ejemplo lo creado. Nos dice a nosotros, ustedes no ven los lirios del valle, que ni Salomón con toda su riqueza se vistió mejor que ellos. Pero ¿qué vemos hoy en día? O sea, todo lo contrario. O sea, la Biblia debe de volver al lugar donde debe de estar, que es reinando sobre la iglesia, reinando sobre cada una de nuestras vidas. Y ahí es que debe de estar. Hoy en día, mujeres pastoras, cuando vemos ¿qué le dice Pablo a Timoteo? No le permito a la mujer que enseñe ni que ejerza dominio sobre el hombre, porque primero fue creado el hombre y no la mujer. ¿Qué vemos? Una rebeldía. No, porque ahí lo que quiere decir es otra cosa, pero ahí está claro. Lo podemos buscar en todas las versiones. Pero ¿qué es lo que sucede? No es que ahí dice otra cosa, no. Ahí lo que vemos es una rebeldía, porque la Biblia no forma parte de lo que es tu vida, de lo que es la Biblia en primer lugar. ¿Entiendes? Porque riñe con tu conflicto, con tus intereses, riñe con lo que te enseñaron desde pequeñito. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Un desfase de la Biblia, del primer lugar, del púlpito, de la iglesia, de cada individuo. Y por eso es que surgen todas estas distintas herejías y todos estos distintos movimientos que no están en la Biblia, que si la danza hebrea, que si esta escuela de profetas, que si todo este movimiento que nos estamos pareciendo a los católicos, etcétera, etcétera, todo eso y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que vemos? Un desfase del primer lugar que debe de tener la Biblia. Como citó Vadillo el Salmo, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, si tú no tienes la Biblia como estandarte máximo de tu vida, tú no tienes una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino, tú vas a estar a ciega. Tú vas a estar a ciega, yendo en contra de lo mismo que tú dices que sigues. O sea, Dios dice y enseña en su palabra que Él desde muy pequeño estaba en la sinagoga, como lo cita la Biblia, que estaba en los negocios de su padre desde pequeño. O sea, vemos Jesús acompañado de la Sagrada Escritura, vemos a Jesús acompañado de la oración. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Una ignorancia. Si tú lees la Biblia y la citas, tú eres un super santo, tú eres una persona que tú juzgas, que te ves mal, cuando debería ser lo contrario. Y repito, no estoy hablando de personas inconversas, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de lo mismo, hermano. Que te ven que, así mismo, Moisés, que tú te riges por la Escritura. Y vemos que son tus principales enemigos, por así decirlo. Los primeros que te dicen, no, pero tú no puedes juzgar. Cuando la Biblia nos manda que hagamos un justo juicio. Oye, o sea, que dicho, dígame, hermano. No, disculpando que te interrumpa, que quiero secundar lo que estás diciendo. Continúa, hermano, dale. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Una rebeldía y una confrontación abierta. Así es. Hoy día a la palabra de Dios escrita, porque consideran la Biblia como un libro. Un libro más. Unas ciertas reglas o unos ciertos dogmas. Un libro dogmático. Se ha convertido en un libro dogmático. Claro. Pero se le ha quitado la autoridad, el primado de la autoridad como la palabra de Dios. Por eso ya la Biblia
no rige la iglesia. Así es. Por eso, como decías, vemos cuántas cosas que no están contenidas en la Biblia, porque ya esto ha quedado a un lado. Ya no es importante ser bíblico. Ahora es importante que caiga bien el mensaje, que llegue bien el mensaje. Exacto. Que se ajuste a nuestra realidad cultural o que se ajuste a nuestra realidad social o a la necesidad de nuestra congregación en particular, cuando debería de ser lo contrario. Nosotros, nuestra cultura y nuestra congregación debemos de ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios escrita. Exacto, exacto. Vemos una rebeldía y un confrontamiento abierto. Y lo triste es, como tú decías, o sea, cuando tú te decides por ser radicalmente bíblico, tienes problemas dentro del pueblo cristiano. Así es, los primeros. Es algo totalmente contraproducente, o sea, sería levantar algún problema en una corte de justicia porque usted está citando la constitución de su país. Exacto, justamente así mismo. ¿No? Se supone que las leyes y digamos, los tribunales, las cortes y las diferentes entidades que administran la ley se rijan y se dejen llevar por el Código Civil, por el Código Exacto. de su país y a final de cuentas por la constitución de cada país. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios escrita, la Biblia, amén, como máxima autoridad sobre la iglesia. Y esto ha sido echado a un lado y ahora es más importante lo que diga el profeta fulano de tal o el fulano apóstol o el fulano pastor. Y vemos muchas veces que las personas preguntan, ¿y qué dice fulano? ¿Y qué ha dicho fulano de esto? ¿Y qué ha dicho fulano de lo otro? ¿Qué importa lo que diga ese fulano? Lo que tenemos que preguntar es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así mismo. Continúa. Así mismo, mira, hubo una frase que tú me recordaste mientras hablabas. Y la frase cita, sí, o sea, fue en una conversación que yo tuve con un cristiano. Y me dice, no, la Biblia se trata de leyes morales. La Biblia se trata de leyes morales para uno tener un buen vivir. Y la respuesta que yo le di a esa persona lo dejó sin palabra y sé que esa palabra en algún momento va a dar su fruto. Porque yo le dije a él, si la Biblia es solo leyes morales, entonces yo no puedo creer que sean solo leyes morales, porque al cielo no se va haciendo una buena persona. O sea, que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos pensar que la Biblia solo son leyes morales. ¿Entiendes? La Biblia es espiritual también. De hecho, la Biblia dice que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. O sea, el fruto de yo tener una vida espiritual correcta va a derivar en buenas acciones, no al revés. Yo no voy a tener buenas acciones para yo llevar una vida agradable delante de Dios. No, es al revés. Producto de yo haber sido transformado por el Espíritu Santo es que yo voy a dar esos frutos que dice la palabra, que son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, la Biblia no solamente son leyes morales, son también espirituales, porque siendo buena persona no entramos al cielo. Y esa es otra herejía más que tenemos que poner claro, que la Biblia es bien clara. O sea, siendo buena persona no se va al cielo. Claro. Es guardando los mandamientos de Dios, naciendo de nuevo. Así sí. Pero siendo buena persona, no. Hay que nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús. Cristian Vadillo, háblanos un poco con relación, yo creo que puedes repasar con relación a esto que ha mencionado José. Esto es sumamente importante. Esta es la base, este es el problema fundamental, esta es la raíz. Que la iglesia se ha desviado a prácticas que no están contenidas en el consejo de Dios. Son prácticas que no son bíblicas y que muchas veces nosotros como creyentes y como cristianos tenemos miedo
de ser radicalmente bíblico. No podemos tener miedo de ser 100% bíblico. Porque mientras más apegados estemos al texto bíblico, más apegados vamos a estar al consejo de Dios, porque allí está contenido su consejo. Esa es su palabra. Lamentablemente eso es lo que vemos, prácticas que no están en la Biblia, pero se quieren justificar. Prácticas y acciones que muchas veces se sacan de contexto porque se practicaban en el Antiguo Testamento de una forma y ahora vemos que yo danzo porque David danzaba. ¿Ves? Y eso es lo que vemos, eso se escucha todos los días. Y se ha desarrollado y se ha fomentado un nivel de ignorancia dentro del pueblo cristiano que es lamentable. Esto da ganas de llorar. Personas que no se atreven a cuestionar a un evangelista en particular, a un pastor en particular, no a cuestionarlo conforme a su propio criterio, sino a cuestionarlo con la Biblia. Porque si el pastor, el predicador, el evangelista dice una cosa y la Biblia dice otra, la misma Biblia me da la autoridad a mí para desechar y rechazar lo que está predicando esa persona, porque va en contra de la autoridad principal que es la Biblia. Así que, Cristian, vamos arriba. Me recordó a la historia. En la época medieval, si uno hacía una crítica al Papa o a la Iglesia Católica Romana, eras un hereje y te quemaban en la hoguera. Es por eso que nace la Reforma Protestante, que se opuso a esas actitudes autoritarias del catolicismo romano que se basaban en la superstición, en el misticismo, en la oscuridad, y que había ocultado la palabra de Dios del pueblo. Y a lo largo de los siglos, ahora volvemos a lo mismo, pero esta vez desde los círculos evangélicos, donde si se cuestiona lo que diga un pastor o un evangelista, te quieren quemar también en la hoguera, te quieren caer encima también. Y es como algo cíclico. Vemos esto repitiéndose una y otra vez. Y lo que estaban hablando acerca del legalismo, de la salvación por obras, de las personas que se veían a sí mismas como buenas personas, eso es prácticamente lo que nos dicen los evangelios acerca de los fariseos. Los fariseos se veían a sí mismos como personas justas debido a su estricto cumplimiento de la ley, decían ellos. Y ellos consideraban a las personas que no seguían su conducta intachable como pecadores. Ellos no se veían a sí mismos como pecadores. Pecadores eran los demás. Ellos no. Ellos eran buenas personas. Ellos eran hijos de Abraham, celosos de la ley, justos ante Dios. La parábola del publicano y el fariseo nos retrata un poco esa actitud arrogante que tenían los fariseos, que se veían a sí mismos como que gracias Dios mío porque no soy como estos pecadores, yo hago esto, yo hago lo otro, porque ellos pensaban que ellos se ganaban el favor de Dios por medio de sus obras, por medio de sus ayunos, por medio de sus oraciones, por medio de sus obras de caridad. Lo mismo existe hoy. En muchas congregaciones, pues, hay personas que creen estar en un estatus de espiritualidad superior que el de los demás hermanos, porque ellos ayunan mucho, porque oran mucho, o porque hacen muchas obras de caridad, pues creen que son mejores que los demás. Pero todos estamos en el mismo barco, todos somos pecadores. Cristo lo dijo, nos enseñó que si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos. No hay personas más pecadoras que otras. En Lucas capítulo 13 nos habla acerca de esto, ya que nos habla de los que se le cayó la torre de Siloé, los que mató, creo que fue Pilato,
Entonces Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Les digo que si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. O sea, no hay personas más pecadoras que otras. Todos estamos en el mismo barco. Y si nosotros somos salvos, si nosotros estamos reconciliados con Dios, no es por nuestras obras, no es por nuestro desempeño, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo es que nosotros somos justificados, reconciliados con Dios, no a través de nuestras propias obras. Por eso es que nadie puede jactarse. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no son ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. O sea que ese pasaje destruye el legalismo, destruye ese concepto humanista que cree ser superior a los demás y que se creen que son merecedores de las cosas de Dios. ¿Sabe? Y ese es uno de los problemas, el legalismo. Pero también está la otra contraparte, que es el libertinaje. El libertinaje y vivir una vida sin ley, el antinomianismo, creo que es que se llama antinomianismo, que ellos dicen que como somos salvos por gracia, tenemos licencia para pecar. Y practican el pecado de la misma manera que eran antes de venir a los pies de Cristo. Y en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, vamos a pecar para que la gracia abunde. De ninguna manera. Y luego Pablo desarrolla el tema de la lucha entre la carne y el espíritu. Sabe que nosotros no estamos en la gracia, pero eso no es una licencia para pecar, para vivir en pecado. O sea, hay una lucha, un proceso de santificación en el cual nosotros estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos, contra nuestra propia carne. El Espíritu Santo que está en nosotros va moldeándonos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. El libertinaje, prácticamente lo que esas personas demuestran es que no ha habido un cambio en su corazón. Lo mismo pasa con el legalismo. Ellos creen que son salvos por sus obras y al creer eso, tampoco han comprendido lo que es el evangelio. O sea que esos dos polos opuestos, el libertinaje y el legalismo, ambos necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Necesitan ser salvos porque no han tenido una experiencia genuina de la salvación, de la comprensión de lo que es el evangelio. Y otro tema que quería tocar, el último que quiero tocar, es acerca de la distorsión que existe hoy en día en muchas iglesias acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. En las redes sociales abundan muchas manifestaciones supuestamente atribuidas al Espíritu Santo. Vemos personas que actúan de manera frenética, supuestamente danzando en el Espíritu. Vemos personas que se sacuden violentamente, que actúan de manera frenética, brincando y saltando, rompiendo sillas, sacudiéndose. Ustedes ya han visto todo eso. Y cualquier cuestionamiento, cualquier señalamiento que se haga en contra de esto, de ese desorden, de esas actuaciones que violentan el mandamiento bíblico de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, donde dice que todo en la iglesia, en el culto, debe hacerse decentemente y con orden. Y Pablo menciona un orden para los cultos acerca de las lenguas, las profecías y todo lo demás. Hay un orden establecido y dice que es un mandamiento del Señor. Y en ese capítulo el apóstol Pablo dice que aquel que se cree espiritual o que se cree profeta y no reconoce que estos son mandamientos del Señor, el tal no es reconocido por Dios. Y así están muchos de los que estamos viendo por ahí, brincando y saltando y rompiendo sillas, violentando el mandamiento del Señor. Ellos creen ser espirituales, ellos creen ser profetas, pero ellos no son reconocidos por Dios porque están violentando el orden establecido por Dios.
por más que se presenten a sí mismos como espirituales, por más que digan hablar en lengua y mirar los ojos para arriba, no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. O sea, el fruto es aquello que se ve, aquello que es manifiesto. O sea, el fruto del Espíritu Santo es la manifestación del Espíritu Santo. Y nos menciona cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Amor, mansedumbre, paz, benignidad, longanimidad. Nos menciona todo eso. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dominio propio. El dominio propio es el control de nuestras emociones. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a una pérdida de razón. Nunca nos va a llevar a actuar de manera irracional, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Esa palabra confusión en el griego se refiere a frenetismo, a descontrol. Dios no está en medio de ese tipo de actuaciones. Ahí lo que vemos son drenajes emocionales de personas que tienen angustias reprimidas, traumas, y van a estos cultos a desahogarse. El problema es que los líderes le atribuyen este tipo de manifestaciones al Espíritu Santo, y al hacer eso están atentando contra el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, y nosotros no podemos atribuirle algo al Espíritu Santo que nosotros sabemos que no es del Espíritu Santo. Sabe que muchas veces, por querer ser más espirituales, estamos convirtiéndonos en carnales, pecando contra Dios. Y muchos de ellos están pecando contra Dios y no lo saben. Y tú los ves y tú les dices, pero mira, hermano, es que la Biblia dice que debe haber un orden. Se alborotan, te quieren caer arriba, dicen que eres un hereje, que estás blasfemando contra el Espíritu Santo, cuando cuestionar estas cosas de ninguna manera es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahí podemos ver que ya se les ha inculcado el miedo y lo demuestra, porque eso es un método de manipulación. No cuestiones estas cosas porque Dios te va a castigar. Lo mismo que pasaba en el catolicismo cuando tú cuestionabas al Papa, a la Iglesia Católica. Eran tácticas de manipulación, de intimidación. Entonces, un tipo de manipulación con histeria. Es o sea, que te manipulan para que tú enloquezcas. Y nadie puede cuestionar esa locura. Esa locura es divina. O sea, tú no puedes cuestionar nada. Tienes que aceptarlo ciegamente. Y eso está pasando en las iglesias. Y lamentablemente mucha gente está engañada y están engañando a los demás. Porque están enseñando y presentando un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo que nos habla la Escritura. Amén. Y estamos viendo los resultados de esa distorsión, Cristian, José, Rosemary y compañeros. Todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que desemboca en esta distorsión. Desemboca en esto. Esto es el resultado de alejarse del texto bíblico, distorsionando entonces la obra verdadera y eficaz del Espíritu Santo. Vemos un contraste y vemos muchas cosas extrañas, porque vemos que una iglesia que supuestamente está en el fuego, en el avivamiento del Espíritu Santo, cada día se hace más mundana. Cada día se hace más ignorante del texto bíblico. Mientras más brincan, mientras más corren, entonces más se rebelan, como decía José, se manifiestan en una rebelión contra el texto bíblico, e inclusive si tú tratas de corregirlos con el texto bíblico, entonces el que está mal eres tú. Que no hay una correlación entre lo que dicen muchos círculos religiosos, que es la obra del Espíritu Santo, y los resultados que vemos.
que Así es. quiero agradecerles a todos por haber participado conmigo por acá y responder al llamado. Creo que esto se va a repetir las veces que sea necesario y muy probable que ya en próximas ocasiones sean temas específicos. Pero Amén, amén. hoy pudimos tocar algunos temas que sin duda alguna es necesario que las personas que escuchen identifiquen estas cosas, porque si logramos identificar estos problemas, entonces podemos prestarle atención a estos problemas en nuestras congregaciones, en nuestras denominaciones y Amén. de alguna manera buscar soluciones al problema. Yo sé que son procesos largos, difíciles de trabajar, pero con Dios todo es posible. Así que volvamos a las Escrituras, volvamos al texto bíblico. Amén. Nosotros llevemos a cabo nuestro ministerio y nuestra responsabilidad. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por participar.